Instalados en el icónico Hotel Rodelú, ubicado en el corazón de la Tacunga, calle Quito, junto al Parque Vicente León, realizamos el programa Cotopaxi, Presencia y Acción de un Pueblo, cuyo objetivo es destacar, promover y difundir el arte, la cultura, el turismo, tradiciones y costumbres de nuestro pueblo. Bienvenidos. Muy buenos días, señoras y señores. Con profundo placer los recibimos en este programa Cotopaxi, Presencia y Acción de un Pueblo. Nos encontramos en el paraíso de los Andes, ciudad de la Tacunga, e instalados en el emblemático Hotel Rodelú, desde donde emitimos esta programación de todos los miércoles a partir de las 11 de la mañana. Con profundo placer los recibimos en este programa cultural para el Ecuador y el mundo. Buenos días, saludos a nuestros cantones Salcedo, Saquicilic, Sichospangua, Lamaná y Pujilí. Bienvenidos, no olvidarse que el cordón umbilical de nuestra existencia regional es la cultura. A través de ella nos mantenemos fuertes y vamos creando nuevas sendas en la gran construcción de nuestros ideales. No olvidar la gran oferta de el Hotel Rodelú. Si buscas comodidad y confort en habitaciones, Hotel Rodelú te ofrece lo mejor. Y si de gastronomía se trata, sus especialidades, que son variadas, te deleitarán y satisfarán tus exigencias. Señoras y señores, bienvenidos a este programa. Con profundo placer recibimos en el programa Cotopaxi, Presencia y Acción de un Pueblo al doctor Edmundo Rivera Roballo, un hombre muy reconocido a nivel de la ciudad provincial e incluso fuera de estos linderos. Su gran capacidad intelectual le ha permitido estar en distintos ámbitos, como por ejemplo ser un escritor, historiador, periodista y mantener una página en el diario La Gaceta desde hace muchísimos años. Siendo un hombre reconocido y muy respetable, ¿cómo no nos vamos a sentir satisfechos de tenerle en este programa? Doctor, qué gusto en tenerle en Cotopaxi, Presencia y Acción de un Pueblo. A usted, licenciado Espinosa, le agradezco sinceramente por haberme invitado. Para mí es una enorme satisfacción compartir con una persona de las capacidades y de las características suyas en bien del arte y de la cultura en general para esta ciudad, la provincia y el país. Muchas gracias. Doctor, siempre es importante tener a personas de la calidad suya en este programa, porque lo que tratamos indudablemente es hablar del arte, de la cultura, hablamos de turismo, hablamos de las tradiciones, de nuestras potencialidades. Y usted, en definitiva, es un hombre tan reconocido acá, muy querido, que su apelativo es el Zuco. ¿Por qué le dicen Zuco? ¿Por lo rubio, por lo blanco, por lo coloradito? ¿Por qué, bueno, doctor? Ese apelativo es hereditario. Mi padre, el licenciado Osvaldo Rivera Villavicencio, También fue escritor, ¿no? También escribió más de 80 libros. Caracho. Solo un libro de él tiene 3.000 páginas, solo un libro. Una enciclopedia. Sí, sí, es una especie de enciclopedia. Entonces, mi padre era una persona alta, blanca, rubia, por eso le decían Zuco. Pero mi abuelo, Rómulo Rivera, que fue secretario del municipio de Ambato, también era una persona alta, rubia. Entonces, de él quedó luego mi padre y mi familia, porque a mis hermanas, a mi hermano, que Dios le tenga en la gloria, también le decían Zuco, a mis hermanas igual. Bien. Y ahora a sus nietos. Quedó la marca. Exactamente. Entonces, de ahí viene este apelativo. Bueno, usted se ha hecho creer en la ciudad. Hablo de la ciudad porque es lo que más conozco. Yo estoy instalado aquí como 30 años. ¿Por qué se ha hecho querer? ¿Cómo se ha hecho querer? ¿Cómo se ha hecho reconocer? Porque además de ser un maestro, usted fue director de la Casa de la Cultura. Sus acciones, doctor, demuestran el cariño de la gente.
la gente lo reconoce, doctor. Bueno, yo le agradezco a las personas que reconocen en este humilde ciudadano algunos valores. Yo he tenido la suerte de participar en diversas actividades. Desde muy joven me involucré en el asunto del deporte. Fui seleccionado muy joven de la provincia de Cotopaxi, participé en los terceros Juegos Nacionales en Quito, en los cuartos Juegos Nacionales en Guayaquil. Luego tuve la suerte de ir a jugar una época en el Club Aucas en Quito, en el asunto deportivo. En el asunto educativo tuve también la suerte de compartir con grandes amigos en la Escuela Isidro Ayora y luego en el inmortal Colegio Vicente León. En el Colegio Vicente León, siendo alumno del quinto curso. ¿Usted estudió ahí? Fui alumno del Vicente León. Ya. En quinto curso tuve la oportunidad de participar en un concurso nacional de oratoria que se realizó en el Colegio Abdón Calderón en Guayaquil. Participamos en ese concurso y logramos el tercer lugar a nivel nacional, lo que fue un gran mérito para quien participó y para el Colegio Vicente León. Yo recuerdo claro que el premio que nos dieron en Guayaquil, yo fui al rectorado del Colegio Vicente León a entregarle al rector, era una placa y algunas otras cosas, y me dijo, no, aquí no me vas a entregar, el día lunes en la formación les voy a invitar a los profesores, a los alumnos, para que tú me hagas la entrega de Es que era un honor para el plantel y para la ciudad y provincia. Eso. Y luego también he tenido la suerte de participar como articulista en diferentes medios de comunicación. Primeramente en el periódico del Colegio Vicente León. El colegio tenía un periódico que salía regularmente y yo tuve la suerte de escribir algunos artículos, entre ellos un cuento que se llamaba El Recreo. Vino de Uruguay una periodista que había sido de una revista del Uruguay y mi padre le dijo, mi hijo está en cuarto, tercer curso, ya escribe, y escribió un cuento que le publicamos. Y me dijo, hazme ver ese cuento, le dio, y ella se llevó al Uruguay y publicaron ahí ese cuento. Y yo todavía era joven. Luego participé ya en el diario La Gaceta. O sea que la esencia viene de su papá, o claro, de familia en definitiva. Sí, de mi padre más que de ello, de mi padre. Mi padre se dedicó a la cultura, al arte, una persona que cantaba, tocaba la guitarra, tiene canciones hechas por él, letra y música. ¿Y usted no canta, doctor? No, ni en el baño. No tuve la suerte de heredar esas características. Pero heredó las otras, doctor. Verá, entre los 5 hermanos que somos, ninguno aprendió a tocar guitarra ni a cantar así. Ya. Pero en cambio los nietos de mi padre, mis sobrinos y todos cantan, todos son músicos, todos. Artistas. Entonces ¿no? Son artistas. Entonces la herencia salió en la segunda generación. Pero de todas maneras nosotros hemos sido muy orgullosos de nuestro padre, porque además de haber sido un gran creador, fue un hombre que se dedicó a la cultura, cumplió varias acciones. Fue funcionario del Ministerio de Educación después de haber sido rector del Vicente León, rector del Vasco Nescubi, rector del Simón Rodríguez. Luego fue director nacional de planeamiento de la educación en el Ministerio de Educación. Fue subsecretario, fue viceministro y ministro encargado de educación. Y luego se dedicó también a la escritura. Escribió desde muy joven poesía, luego escribió ensayos, cuentos, filosofía. Y escribió, como le digo, más de 70 libros. Caramba. Que dejó escrito. Yo creo que él se dedicó... ¿En dónde reposan esos libros? ¿Hay como verlos? Bueno, claro. ¿Se exhibe? ¿Se promociona? Doctor? Esos libros están en la mayoría de bibliotecas, especialmente en la biblioteca de la Casa de la Cultura, en la biblioteca del Colegio Vicente León, de lo que queda de esa biblioteca, y también en la biblioteca del Colegio Vasco Nescubi. Entonces, nosotros heredamos de él, y yo en particular, el asunto de la cultura. Y como le decía, muy joven me inicié en el diario La Gaceta. Y le voy a contar. ¿Cuántos años tiene escribiendo la página que es la que constantemente leemos, La Pulga en la Oreja? ¿Y por qué ese término? Bueno, mire, yo trabajo en La Gaceta 51 años. ¡Caramba! Pero antes yo tenía una columna que se llamaba En la Calle. Porque en la calle usted encuentra cosas. Entonces, ahí están los mensajes, claro, doctor. En el año 2000, en el año 98, si no estoy equivocado, yo fui director provincial de educación y dejé de escribir en el periódico.
Cuando volví al periódico, el señor Rafael Sandoval, el director fundador del periódico, me dijo, ¿y ahora qué vas a hacer? Dijo, voy a seguir con una columna que se llame Esquina de Barrio. Así quería ponerle yo, porque en ciudades como las nuestras, en la esquina del barrio es lo que se reúnen los amigos para conversar, para chismear. Sí. Y me dijo... Algo tradicional, ¿no? Exacto, pero me dijo, ¿sabes qué? Para lo que tú escribes, yo tengo un nombre. Me dijo, ¿cuál? Me dijo, la pulga en la oreja. Porque ¿qué hace la pulga en la oreja? Molesta, ¿no es cierto? Entonces tu columna hace eso. Molesta. Y quedó así desde el año 2011. Esa columna tiene 26 años. El objetivo de esta columna, doctor, ¿qué es lo que persigue en definitiva? Nosotros, ¿no? Con el señor Rafael Sandoval, el fundador, quedamos en claro que, igual que él, lo que ha perseguido es buscar el desarrollo, el progreso de la ciudad, trabajar en procura del adelanto de la ciudad, trabajar en adelanto de las instituciones de la ciudad y de los seres humanos, de los latacungueños y cotopaxenses, igual. Entonces me dijo, objetivo claro, ¿no? O sea, el objetivo es ese. Claro. Primero, decir la verdad, no tener problemas. Y segundo, orientar a la comunidad en eso, con una crítica sana, con una crítica constructiva. En esa columna jamás han encontrado ni encontrarán un insulto, una grosería, una diatriba para ninguna persona, pero sí hemos tenido la oportunidad de hacer alguna crítica. Algunos lo han recibido de buena manera y otros no. Han habido alcaldes que se han enojado, como se dice, pero eso no nos causa mucho problema, porque ese es el periodismo. Bueno, en realidad el tener opiniones que son constructivas trae bien para la ciudad. Uno tiene que mejorar, cambiar cosas, rectificar, porque como no somos perfectos, doctor, caminamos por el mundo con las imperfecciones, y si hay alguien que puede observar y tratar de corregirlos, yo creo que es saludable. Es saludable bajo todo punto de vista, porque esto también es una contribución al desarrollo. ¿Cómo no? ¿Por qué? Porque uno sí, mire, ningún bien le hace a una autoridad a la gente que le dice que todo está bien. Que la autoridad dice ahora es viernes, él dice sí, viernes es ahora. Ahorita está ya en la noche, dice ahora es las 12 del día, sí. Eso le hace un daño. El verdadero amigo de la autoridad es el que le hace ver sus errores de manera educada, de manera clara, con todo el respeto y la consideración que se merece. Eso es importante, porque lamentablemente en este momento, don Espinosa, verá, yo le voy a decir, las redes sociales le están haciendo uno de los más graves daños, no al Ecuador, a la humanidad. No es posible que usted tenga que pelear con seres anónimos que no sabe quién y que no tienen empacho en gritar, en chillar, en mentir, en insultar. Entonces, no se puede. ¿Cómo no? No hay cómo luchar así. O sea, no se puede luchar contra fantasmas. Claro. Por eso es que en algunos países de Europa ya existen algunas consideraciones. ¿Algún control sobre eso? Para buscar un control de las redes sociales y que no todos tengan acceso para el insulto y la grosería. Pero de todas maneras, nuestra actividad, usted también en la comunicación, nos permite de alguna manera tener un conocimiento para buscar la posibilidad de orientar de mejor manera el desarrollo de las actividades en el campo social, en el campo político, en el campo económico, en el campo de la cultura, en el campo de las tradiciones, de las costumbres, de la gastronomía, que es parte fundamental de las costumbres de los pueblos. Y eso para nosotros, en mi caso particular, es muy significativo y además me gusta, porque yo siempre pasé en esas funciones de carácter público. Y para nosotros es parte de la vida. En suma, usted sigue siendo un maestro, ya fue en una institución educativa, fuera de ella, a través de la comunicación, también es un maestro, porque de alguna manera con sus escritos va orientando a la comunidad, y la comunidad parece que se ha acostumbrado también a seguir esas pautas, doctor. He tenido la satisfacción de recibir a varios estudiantes universitarios que han venido a solicitarme alguna entrevista respecto del periodismo. Y fundamentalmente yo recuerdo una entrevista de unos estudiantes de comunicación en la Universidad San Francisco que me decían que de la Tacunga, quienes han surgido. Les digo, ¿para qué me vienen a entrevistar a mí? Si ahí tienen ustedes un profesor latacungueño como es David Romo Vallejo, su profesor debe ser. Dijo, sí, él es nuestro profesor, hablen con él. Regresaron esos alumnos y dijeron, usted tiene razón, nosotros hablamos con el doctor
David Romo nos dijo la verdad y también nos dijo que como usted había participado en la Mama Negra, porque usted ha sido Mama Negra. Le digo, sí, pero más que eso es la comunicación. Y ustedes que se están formando, les decía yo a esos chicos, deben buscar a personas que tengan un conocimiento cabal de lo que es el periodismo para que les vaya orientando. Porque ahora el periodismo se ha confundido. Ahora el periodismo quieren que es el camino más fácil para hacer dinero. Y el periodismo no es eso. Como alguien me decía, ¿para qué vas a seguir en el periodismo si eso no da plata? Pero no da plata, pero da satisfacciones enormes, como que mañana mucha gente se acuerda que hicimos una opinión que de alguna manera sirvió para hacer el adelanto y el progreso de nuestra ciudad y de nuestra provincia. Es muy interesante, doctor. Aparte, usted fue director de la Casa de la Cultura acá. Las experiencias allí, doctor, ¿cómo han sido? ¿Qué resultados obtuvo de ello? ¿Hay alguna qué le digo, visión de su trabajo ahí y los resultados, que es lo más importante, doctor? Ese es uno de los eventos que digo yo, una de las funciones que he cumplido que más me llenan de orgullo el haber estado en la Casa de la Cultura. Yo estuve por espacio de 12 años y más. Yo fui reelecto por unanimidad durante 2 veces y la primera que fui también por unanimidad. Es un caso único en el Ecuador. Pero la última vez ya no fue por unanimidad porque yo voté en contra. Porque dije, yo sí entonces me conozco. Ya perdió. Yo sí me conozco. Ya perdió. El gran escritor latacungueño Leonardo Barriga López, fallecido hace 1 año y pico, cuando faltaban 2 años para terminar el periodo del presidente que estuvo al frente de la Casa de la Cultura, me dijo, tú vas a ser el próximo presidente de la Casa de la Cultura. Le dije, ¿yo cómo así? Me dijo, nosotros hemos estado haciendo un análisis y nos parece que es momento de cambiar de época. Nosotros ya fuimos los que hicimos la revolución cultural y ahora necesitamos gente joven que impulse la Casa de la Cultura. Llegó el día de las elecciones y así como él dijo, había hablado con todos los miembros y resulté ser elegido. Lamentablemente nosotros nos encontramos con una institución que tiene mucho empeño, que tiene mucho sacrificio, pero que no tiene lo que es fundamental, no tiene los recursos económicos para poder cumplir con esta situación de la Casa de la Cultura. De todas maneras... Pero gran responsabilidad, doctor. Mucha responsabilidad. Pero nosotros, le voy a decir sincero, nosotros en base a las amistades que teníamos en Quito, en Ambato y en otras ciudades, logramos hacer una serie de eventos de todos los niveles, en teatro, en música, en danza, en escultura, en exposiciones y todo. Yo recuerdo que don Rodriguito Campaña, que también era miembro de la Casa de la Cultura y fue miembro del directorio, me dijo, oye, Suco, me dijo, ¿cómo es lo que hacen tanto ustedes con tan pocos recursos? Digo, las amistades juegan ahí un papel importante, porque nosotros, por ejemplo, hablábamos con el presidente del núcleo de Tungurahua y le decíamos, a ver, yo necesito que tú me envíes un grupo de danza, por ejemplo. Yo te envío lo que tú quieras. Entonces, era eso, ¿no? Un intercambio, ¿no? El intercambio cultural es importante. Es importante en todos los niveles, los niveles. Porque eso primero nos permite conocer lo otro. Claro. Nosotros conocemos lo nuestro, pero en ese intercambio conocemos lo otro. Y ellos también conocen lo nuestro. Y es la mejor manera para nosotros poder hacer llegar, que conozcan en el país nuestras raíces, nuestra cultura, nuestras tradiciones que son tan importantes y especialmente nuestras fiestas populares, porque nuestra provincia se caracteriza por tener grandes fiestas populares, que no es como la Tacunga solamente como dicen la Mama Negra, no. Cada parroquia del cantón La Tacunga tiene grandes fiestas populares que deben desarrollarse. ¿Hay inventario de eso, doctor? Claro, existe un inventario a través del Instituto de Patrimonio Cultural. El Instituto de Patrimonio Cultural no solamente hizo un inventario de las fiestas populares, sino también hizo un inventario del patrimonio arquitectónico de la ciudad, sobre cuál es su patrimonio cultural material, ¿no? Cuáles son los edificios patrimoniales que tiene el Ecuador. Y no puede faltar, lógicamente, el edificio de la gobernación, el edificio de la municipalidad, el edificio de la misma Casa de la Cultura, el edificio del Colegio Vicente León y otras casas particulares que tienen características especiales para considerarse como patrimonio. Es decir, nosotros tenemos la posibilidad de hacer conocer al mundo nuestros valores, nuestra identidad a través de la tradición, de la cultura, del folclore.
Ya. que es las costumbres, las metas que nosotros tenemos en función de los valores y además también la manifestación de los valores humanos. La Tacunga y Cotopaxi es una de las provincias que más y mejores valores humanos tiene. Sobre esas materias se ha promovido, ha habido organismos que impulsan, doctor. Sí, fíjese, nosotros en la Casa de la Cultura hicimos un calendario anual y en el calendario sacábamos una parte que era los valores humanos. Es decir, eso era una clase de urbanidad, de cívica y de historia. ¿Cómo, no? Qué bonito. Entonces, ¿quién era, por decirle, Belisario Quevedo? Ponemos la foto y todo eso. Y nosotros tenemos valores humanos extraordinarios, le digo, porque, por ejemplo, José Rumazo González, vivido en Venezuela. Alfonso. Alfonso y su hermano José, son dos hermanos. Ya. José tiene el verso más grande del mundo. Tiene el poema más grande del mundo. Un poema que tiene más de 200,000 versos. Un poema que tiene más de 200,000 versos. Entonces, en ese poema, él narra la historia de la humanidad en verso. Pero esos grandes valores se reconocen en la ciudad y en la provincia, se los saca a relucir, doctor, porque mire, con esa fortaleza. Uno de ellos hace pocos años logró y fue condecorado con el premio Eugenio Espejo, que es la más alta condecoración que se le puede dar a un intelectual en el Ecuador. Y además, él y su hermano, Alfonso Rumazo y José Rumazo, fueron condecorados en Venezuela en múltiples ocasiones y además fueron declarados hijos pródigos en varias ciudades. Fueron declarados hijos pródigos porque además su hermano también se dedicó a la biografía de los patriotas de la época libertaria. Claro. Y también fue un gran aporte para Venezuela y para toda América Latina en cuanto tiene que ver a la gesta libertaria. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, Vicente León, que es el más grande filántropo del Ecuador. Y no solamente eso, fíjese que Vicente León fue nombrado por el libertador Simón Bolívar el primer presidente de la Corte de Justicia del Cusco. Nombrado por el libertador Simón Bolívar. Entonces, esa parte mucha gente no conoce. Lo que conocemos es que es el más grande filántropo. De ese cuento usted. Pero se preocupó mucho por la educación. Porque además él vivió sus últimos 30 años en el Perú y antes de morir se acordó de su ciudad. Y dejó casi toda su herencia en un testamento que realizó para que se construya en su ciudad natal un colegio que se llamaba el Colegio de San Vicente y luego se llamó el colegio que es Vicente León, en homenaje a quien fue su benefactor, el hombre que entregó sus recursos económicos para lograr eso. Entre otros, ¿no? Tenemos Victoria Vasco Lescubi, Belisario Quevedo, tenemos muchísimos valores humanos que han dejado sembrados, Belisario Quevedo, Félix Valencia, que a propósito mañana va a haber un conversatorio sobre Félix Valencia, es considerado uno de los más importantes poetas del Ecuador y debe ser considerado entre los poetas de la generación decapitada que se llaman, porque Belisario, se me fue el nombre del que estábamos hablando, él es considerado uno de los más grandes autores de poesía y tiene que ver también con una poesía trágica, ¿sí? Eso nos da la medida de que ellos, pero con él pasó un caso. Dice que cuando él murió, Félix Valencia, dice que cuando murió se equivocó el cadáver y ese día murió un indígena y les cambiaron el cadáver por una equivocación. No se sabía dónde está el cadáver de don Félix Valencia. Pero es uno de los más grandes o importantes poetas del Ecuador. Entonces, así estamos hablando y vemos que tenemos muchos valores. Claro, bueno, lo importante es conocer porque muchas veces esto pasa desapercibido y no sé por qué no se traduce, no se hace llegar, diga usted, a los estudiantes, colegios, escuelas, universidades, para tener un concepto de nuestros valores, doctor. Y reconociendo esas potencialidades que para mí son grandes potencialidades intelectuales, también nos llena de satisfacción, de orgullo y a lo mejor es abrir una senda para yo continuar por ella. Mire, hay otro latacungueño de apellido Caicedo que estuvo en Venezuela
Fue declarado hijo pródigo en varias ciudades. Él hizo el himno del colegio 1 de abril, por ejemplo. Pero él vivió muchos años en Venezuela. Y en el centenario de la gesta libertaria se convocó para que se pueda elaborar el himno al centenario de la gesta libertaria. Y él participó y él ganó el himno. Y ese himno es hecho por él. Entonces, fíjese, hay muchos gestos. Y como usted dice, nosotros somos las personas que tenemos la responsabilidad de mantener, de difundir a medida de nuestras posibilidades todos estos valores que tiene la Tacunga, para que nuestros niños, nuestros jóvenes, conozcan y se sientan orgullosos de vivir en una ciudad que ha tenido muchos valores, y no solamente eso, que ha tenido historiadores de alto nivel, ¿sí? Pero también tiene valores arquitectónicos, como le decía, claro. Y eso también nos llena de enormes valores, de enorme orgullo y satisfacción. Lo que necesitamos es que de afuera se reconozca estos valores, ¿no? Que algunos han sido reconocidos internacionalmente más que nacionalmente. Bueno, pero yo creo que la responsabilidad es propia, doctor. De aquí para afuera tenemos que hacer conocer a través de nuestras acciones, de nuestros valores, de nuestro quehacer, porque a lo mejor de fuera no se pueden interesar, pero si nosotros tratamos de producir todo ello, manifestarlo, diga usted, promoverlo, impulsarlo, yo creo que el resto también va a preocuparse de llegar a nuestra ciudad, conocerla, examinar distintos aspectos, porque yo creo que Latacungo, la provincia de Cotopaxi, en definitiva tiene grandes patrimonios, el patrimonio cultural material, un patrimonio cultural inmaterial extraordinario y un patrimonio geológico, natural, como son nuestros campos, nuestros montes nevados y todos aquellos espacios que nos pueden atraer para el turismo, doctor. Es decir, nosotros somos privilegiados. La naturaleza ha sido muy generosa con nosotros. Sí, señor. El creador y el hacedor de las cosas ha sido muy generoso con nosotros. Mire, nosotros tenemos un centro histórico que un escritor israelí estuvo aquí y decía... Arrobit, no sé cómo es. Vital Arrobit o algo así. Sí. Ustedes tienen una joya. El centro histórico de ustedes es una joya. Ustedes tienen un cuento en cada esquina. Ustedes tienen historias fantásticas y maravillosas. Y él lo que siempre ha hecho es promover la literatura ecuatoriana en Israel y promover en el Ecuador la literatura israelí. Sí. Ese ha sido su objetivo mayor. Él vive en Baños. Dicen que vive ahora en Baños, antes vivía en Quito. Entonces, y hay otras personas que han venido a esta ciudad y han dicho, ustedes tienen maravillas, estas calles estrechas, todavía tenemos casas de teja, tenemos muchos valores, y a eso súmele usted que tenemos una gastronomía impresionante, porque nosotros no tenemos solamente lo que se dice las chuchucaras, las ayuyas, el queso de hoja. Ahora se habla mucho de las tortillas de maíz o las tortillas de palo. Claro. Tenemos, como se dice ya en el campo de la gastronomía, en sopas, como dicen, cuando la comida de la casa. Platos criollos hay muchísimos. Mire usted, el cuy, por el ejemplo, ají de el conejo. Entonces, un día conversábamos con unos amigos y yo les preguntaba, ¿cuál es el plato típico propio de la ciudad de Latacunga? Históricamente, ¿cuál debería ser? Entonces me dicen las chuchucaras. El cerdo vino con los españoles, debe ser el cuy, porque el cuy estuvo con los incas. Ya. Entonces el plato del ají de cuy, tradicional, es tan sabroso y tan tradicional, debe ser el plato emblemático de la ciudad de Latacunga. Pero el plato más conocido son las chuchucaras. ¿Por qué se le ha dado más impulso a las chuchucaras? ¿Por qué? Porque las chuchucaras, además de ser un plato tan sabroso y completo, atrae al turismo. ¿Cómo no? Entonces la gente turísticamente viene y dice, yo quisiera irme a Latacunga para comer o servirme unas chuchucaras. Y eso es parte de lo que usted hace magníficamente, promocionar el asunto gastronómico, el asunto turístico y el asunto cultural.
Porque si nosotros no entendemos estos tres elementos básicos y fundamentales de una sociedad, no vamos a entender de dónde somos, de dónde venimos y a dónde queremos proyectar. ¿Y qué es lo que tenemos, doctor? Nosotros lo que tenemos es, primero, mire, más de lo que hemos dicho, nosotros tenemos algo también, un valor extraordinario, que es los seres humanos, los latacungueños y latacungueñas. Hombres trabajadores, mujeres hermosas, mujeres que han sabido ingresar al mundo del trabajo, de la sociedad, en las empresas, en instituciones públicas. Profesionales. Mujeres profesionales que ahora ya dirigen empresas e instituciones. ¿Cómo no? Eso es fundamental. Hombres con gran desarrollo, ¿no? Claro, con gran espíritu de trabajo, hombres dignos. Yo creo que Latacunga es una de las pocas ciudades que tiene el mayor número de gente honrada. Una vez yo le digo, un secreto. Cuando estuvimos en la Casa de la Cultura nos fuimos a hablar con el superintendente de bancos, que era un latacungueño. Y me dijo, ¿yo qué quieres que haga en la Casa de la Cultura? Si yo soy el superintendente de bancos. Yo le dije, ¿por qué no haces...? Parte de la cultura. Digo, ¿y por qué no haces un poema bancario? Entonces, él vino a dar una conferencia, porque así fue. Y él vino a dar una conferencia sobre la capacidad de honrar las deudas de los latacungueños. Y en esa conferencia estadísticamente demostró que el latacungueño en el Ecuador es el que mejor honra sus deudas. Qué bien, una seriedad, una cosa espectacular. Y eso es otro valor que tenemos los latacungueños, ¿no? Y a eso, usted sabe, el afecto, la consideración. Nosotros somos muy querendones de los que vienen de fuera, del extranjero. Nosotros somos muy querendones. Pero además de eso, le alegramos con la música. Oiga, doctor, pero no nos hace falta. Bueno, yo no soy de aquí, pero ya me siento de aquí. Mis señores de acá. Yo ya vivo años y conozco a plenitud cada uno de los cantones, pero no nos hace falta a las ciudades o especialmente a la capital de provincia algo más para atraer el turismo, porque yo he visto y veo desde fuera también que hay otras ciudades que promocionan el turismo en cada lugar, hacen paquetes y todo lo demás, pero aquí muy poco se ve. Mire, ¿a qué se debe? Una de las cuestiones que no nos gusta, pero es verdad, es que el latacungueño es un poco egoísta. No nos gusta, pero es la verdad. Fíjese usted una cuestión. ¿Cómo quieren hacer turismo en Latacunga si en la tarde y noche cierran los templos? A ver, ¿por qué? Porque usted podría hacer una visita guiada al centro histórico, visitando las iglesias que están en pleno centro histórico. Exacto. ¿Sí o no? Entonces, ese es un error, por ejemplo. Entonces, otro error es la falta de unidad. Aquí debería haber una unidad de todas las instituciones que directa o indirectamente hacen turismo o hacen cultura. ¿Por qué no hacer como usted señala, por qué no hacer un paquete turístico entre el municipio, prefectura, Casa de la Cultura, gobernación y las personas que tienen que ver con el asunto hotelero, que tiene que ver con la cultura también? Pero ¿eso por qué? Porque faltan iniciativas. Oiga, doctor, pero mire, yo he estado con muchos escultores de acá, pintores de acá, y les hacía una propuesta. Si queremos exponer nuestros trabajos, abrir una galería, tener una galería, que no puede ser de todos los días, pero si se prepara un paquete turísticamente, el turista viene a visitar la galería, que ya viene con un costo desde allá, doctor, claro, para que el productor, el artista pueda percibir algo, porque a la final tiene que vivir el artista de algo, doctor. Y les proponía, ¿por qué no reunirse los artistas y formar este conjunto? La galería, por ejemplo, X tal día, X o P o Z, lo que sea, tal día. Pero eso, meter en los paquetes turísticos de tal manera que quien viene turísticamente, amplía nuestra cultura, da importancia a nuestros promotores, a nuestros trabajadores del arte, doctor. Hace algunos años, aquí en la ciudad, un grupo de artistas plásticos hicieron una exposición en el Parque Bicentenario y pusieron sus cuadros en las rejas del Parque Bicentenario. Sí. Como una especie de hacer y demostrar lo que tiene públicamente a la final. ¿No es cierto? Sí. Ahora mire usted. Esa fue una galería grande. Claro, así es. Mire usted, por ejemplo, ¿quién no viniera
a visitar la Tacunga turísticamente si sabe que en ese paquete turístico va a encontrar una exposición de pintura, claro, en la que van a estar cuadros de Nelson Román, por ejemplo, el mejor pintor de la Tacunga y del país, y uno de los 7 pintores más importantes de América, Nelson Román. ¿Cómo no van a venir si van a estar aquí cuadros de uno u otro artista que son ya reconocidos? Recién nomás en el diario La Gaceta hicieron un artículo de un artista de apellido Larco Carrillo, que es de aquí de la Tacunga, que tiene ya una vigencia plena fuera del país. Igual aquí las pinturas de un pintor, Luis Aymacaña, que fue del siglo anterior y que fue uno de los más grandes pintores que había. Abraham Moscoso, que es otro gran pintor. Sí. Entonces, fíjese usted, nosotros tenemos. Y ahora hay un grupo de jóvenes pintores, pasando por José Meitales, por Paul García, por Ángel Guerrero y otros. Nosotros tenemos. Y como usted dice, ¿por qué no hacer una galería? ¿Qué funciones se me ocurre en los días jueves, viernes y sábado nomás? Claro. Y que en esta semana vamos a poner las pinturas de 3 grandes artistas el próximo día. Sí. Pero para eso se necesita ¿qué? Empeño, decisión, constancia, perseverancia. Y estas ideas deben ser hechas realidad. ¿Cómo no? Para beneficio no solo personal, digo yo, sino de la ciudad, de la provincia, que todos conozcan la clase de trabajos que tenemos, que somos una verdadera potencia. Por eso decía, eso incluir en un paquete, vienen turistas, les guste o no les guste, ya viene incluida la visita a determinada galería y viene con valor. Claro, ese valor se lo pasa al artista, otra galería abierta, pero siempre ya concatenado. Es como decir, hacer el pedido. Con pedido uno se trabaja, doctor. Entonces ya se podría proponer está hecho el eso. pedido. Claro, ya proponer. Y como digo, ¿por qué no unirse las instituciones que hacen cultura y hacer esto que usted señala, entre otras cuestiones, promoviendo el asunto de la pintura, promover la literatura, promover la música? Sí, doctor. Tenemos músicos de gran nivel. Y ahí en la música, yo le habría propuesto a un alcalde hace tiempo, ¿por qué no hacer una presentación cada fin de semana, sábados por decirle, con los artistas que tenemos aquí? A ver, que vayan funcionando, y eso también atrae al turismo. Decir, en la Tacunga los días sábados tenemos música en tal parque, tenemos las comidas en tal lugar, tenemos la galería en determinado sitio, todo concatenado, pero funciona. En México se lo hace cada fin de semana y están funcionando y la gente va, doctor. Pero lógico, esa es la forma de promocionar la cultura y el turismo. Exacto, doctor. No solamente a la ciudad. ¿Cómo? La ciudad se levanta, se construye, doctor. ¿No es cierto? Al turismo, a la cultura. Necesitamos eso, pero necesitamos acciones concretas. Mire, ahora estamos cerca de un proceso electoral. Los candidatos ofrecen lo que es y lo que no es, sabiendo exactamente que no van a poder cumplir. Y cuando usted les habla de cultura, dicen que esos van a hacer maravillas en la cultura. Pero yo nunca les he visto en la Casa de la Cultura. Y en el turismo. Y en el turismo hablan igual. Como usted dijo hace un rato, nosotros no solamente es la ciudad, nosotros fuera de la ciudad tenemos maravillas. Tenemos templos de las parroquias que debemos explotar turísticamente. Mire, ¿de dónde vienen las tortillas de palo? De afuera, no es de aquí. Y lo dije. Guaitacama, si no estoy equivocado. Sí, pues parece que ahí se origina. ¿No es cierto? Por lo menos son las mejores que hablan. Sí. Y hay, por ejemplo, digo yo, templos. Hay fiestas populares en las parroquias, son extraordinarias. Entonces, todos esos valores deben estar en lo que usted señalaba como un paquete, ¿no? A flor de piel, doctor. Esto es la Tacunga, estas son sus parroquias, esta es la verdad. Claro. Y todos metiendo mano, ayudando. Y esto, por ejemplo, usted les plantea a las agencias de viaje. Y dice, mire, la Tacunga les tiene preparado todo esto, doctor. Usted traiga a sus turistas, no solamente a Quito, Guayaquil o Cuenca, que la Tacunga también tiene mucho que enseñarle al Ecuador y al mundo. Claro, doctor, yo creo que no es ningún problema. Bueno, usted ha tenido una trayectoria bastante importante, doctor. Usted se formó en Cuba, ¿no? Bueno, yo tuve la oportunidad de irme becado a Cuba en el año 86, si no estoy equivocado, con una beca de la Unión Nacional de Periodistas. ¿Experiencias de eso, doctor? Bueno, para mí era ¿La formación? Una gran formación,
Porque mire, nosotros estudiamos ahí una parte que es la teoría de la comunicación, que no se estudia mucho en nuestras universidades, se estudia pero superficialmente, y ahí se estudia más profundamente. Pero lo que ahí resulta es que toda esa formación es desde el punto de vista marxista, leninista, comunista, ¿no? Entonces el profesor... ya tiene una dirección. Claro, entonces el profesor de comunicación, de teoría de la comunicación, nos decía, mire, lo que yo voy a hablar es desde el punto de vista marxista-leninista. Ya. El que esté de acuerdo se queda y el que no salga nomás. Yo no le voy a poner malas notas, no. Pedro Martínez Pírez era mi profesor. Pedro Martínez Pírez me dijo una vez que coincidimos en el comedor. Me dijo, mira, chico, voy a comer aquí porque no alcanzo a irme a mi casa. Y para no cansar le voy a decir una experiencia con él, una anécdota. Y me dijo, ¿tú de dónde eres? Le digo, del Ecuador. Dice, claro, yo sé que eres del Ecuador, pero dime, ¿de qué parte del Ecuador? Y comienzo a explicar de que yo soy de una ciudad que está a 90 kilómetros al sur. Ah, dice, eres de la Tacunga. Ah, conocía. Sí, verá, dice, ¿tú eres de la Tacunga? Sí. Dice, ¿cuántos arcos tiene el puente de entrada a la Tacunga? Yo comienzo a hacer cuentas, digo, ¿cuántos tiene? 5, 10, 6. 11. No, estás equivocado, no son 11. No eres de la Tacunga. Me dice, a ver, dime, ¿cuántas puertas tiene ese lago artificial que ustedes tienen ahí, que donde va la gente los domingos? La laguna. Digo, 2, 4, 6. No eres de la Tacunga. Y ya cayó. Verás, dice la tercera y la última. ¿Cuántas escalinatas tiene una grada que partiendo del parque pasa por la policía y sube al Calvario? Antes era la policía de San Francisco para arriba era la policía. Y ahí usted subía unas gradas. Y me decía que yo le decía, ¿cuántas escalinatas? ¿Y quién va a saber? Le digo, no sé, pero será 80. No sé. No, dice, tiene tantas. No eres de la Tacunga. Pero para que no quedes... Descalificarlo, doctor. Para que no quedes mal, me dice, todavía en esa calle chiquita que va al colegio de la ciudad, vende esa señora esas cosas que son como un huequito en la mitad, las ayuyas. Doña Cristina Razo. Doña Cristina Razo, sí, Razo, sí. Claro, digo, todavía, ya. Por lo menos en esa no fallaste, me dijo. Resulta que él había sido embajador de Cuba en el Ecuador. Pero no era él de carrera, no era embajador de carrera. No era diplomático. No era diplomático de carrera. Él dijo que era embajador a la carrera. Porque ya cuando se dio el problema cuando se rompieron relaciones entre Ecuador y Cuba, él estuvo aquí. Entonces dije, yo era el agregado comercial. Y como ya se fue el embajador y no había quien se quede, me pusieron ahí a la carrera de embajador. Entonces, él me enseñó que hay que primero saber lo que somos nosotros. Usted pregunta a un atacungueño, ¿cuántos arcos tienen los portales de la gobernación? A ver si le pueden dar de ver. Pregúntele a un atacungueño, ¿cuántos arcos tienen los portales? Muy poca atención se Exactamente. Entonces, es como decir, ¿cuántas ventanas tiene el frontis del Palacio Municipal? ¿O cuántas ventanas tiene el Colegio Vicente León? ¿O cuántas puertas tiene? Entonces dice, primero debes saber lo tuyo, después ubícate en lo demás. Me decía Pedro Martínez. Entonces, esa experiencia fue muy importante porque además yo tuve la suerte de hacer amigos. Éramos 21 periodistas de 12 países de América Latina y tuve la oportunidad, de hacer amigos con muchos periodistas como Iván Canelas Alturralde, no era Iturralde, era Alturralde, un boliviano, que después resulta siendo muy amigo de Evo Morales. Fue ministro, subsecretario, fue gobernador, fue todo Iván Canelas Alturralde. Él fue mi compañero ahí y después tuvimos la oportunidad de estar aquí en la Tacunga con él porque él estaba de paso a Venezuela precisamente y se quedó y dijo, yo conozco un amigo que está aquí, él había estado en Quito y dijo, yo conozco un amigo que está aquí al sur de Quito, que es una ciudad que se llama La Tacunga, sí, vino y nos encontramos. Esa experiencia, ¿por qué? Porque la Unión Nacional de Periodistas en esa época formaba a los periodistas y había becas con algunos gobiernos, porque estas becas eran a nivel de gobierno y uno de esos gobiernos era el gobierno de Cuba en esa época. Vamos a hacer una pequeña pausa para continuar, ya va a terminarse el tiempo, doctor. Ha sido halagador el poder charlar con usted, un hombre tan reconocido acá, y hablaremos sobre su producción y hablaremos también sobre los reconocimientos. Soy Sol y hoy en pocos segundos voy a mostrarte por qué Hotel Rodelú es tu mejor opción en La Tacunga. Aquí no solo encuentras una habitación, encuentras un espacio pensado para que te sientas cómodo y seguro.
Tenemos habitaciones simples, dobles y familiares, perfectas para tu viaje, ya sea por trabajo, descanso o en familia. Por eso queremos que aquí encuentres ese lugar perfecto para relajarte, recargar energías y sentirte como en casa. Además, contamos con restaurante propio y nuestro espectacular horno de leña, en donde preparamos platos con ese sabor tradicional que te reconforta y te hace sentir como en casa. Pero sobre todo, un equipo preparado para recibirte con calidez. Buena atención, comodidad y una excelente ubicación en La Tacunga. Reserva ahora y ven a vivir la experiencia. Hotel Rodelú te espera. Tu departamento desde $52.900. En Piazza Roma contamos con suites y departamentos de 1 y 2 habitaciones. Los mismos que cuentan con amplios espacios y acabados de primera. Contamos con coworking, zona barbecue, fogatero, yoga, gimnasio, área de niños, área recreativa y somos pet friendly. Vive en una zona exclusiva conectando con la naturaleza y con vista al Cerro Ilaló. Nos encontramos ubicados en el Valle de los Chillos, sector Mirasierra, Avenida Río Curaray y de las Golondrinas. A 5 minutos del Centro Comercial San Luis y Centro Comercial Purúa. No lo pienses más. Piazza Roma, tu hogar ideal en el Valle de los Chillos. Bueno, mientras disfrutamos de la cortesía del Hotel Rodelú, el tradicional cafecito que nos servimos el día miércoles mientras dialogamos con nuestros entrevistados, continuamos también con este diálogo tan importante, no solo conocer al gran profesional que es el doctor Edmundo Rivera, sino conocer al individuo, conocer al ser humano que nos ha dado gratas impresiones en esta mañana, conociendo su fondo, su pensamiento, su visión. Usted ha sido un hombre que ha transitado por la senda de la intelectualidad. ¿Qué le digo? Amasando, doctor, tal vez, cultivando verdaderos valores con profunda filosofía. Esto, aparte de darle satisfacciones, se le ha reconocido debidamente a usted, porque desde mi punto de vista le digo, usted es un maestro, sigue siendo un maestro, no solo el maestro es el que está en la institución educativa, usted es un maestro de la ciudad. ¿Se le reconoce así a usted, doctor? Bueno, yo tengo la suerte de que mucha gente me ha manifestado que el aporte que modestamente he brindado a la ciudad es importante en tanto y en cuanto tiene relación a nuestras historias, nuestras tradiciones, tiene que ver con nuestros antepasados y fundamentalmente tiene que ver con la orientación a la comunidad a través del periodismo y también a través de la cultura en la administración, en tanto y en cuanto estuve al frente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrillo, núcleo de Cotopaxi, por espacio de 12 años, lo que me permitió conocer de veras y en forma muy especial lo que es la cultura y lo que es hacer cultura. Compenetrarse con ellos. Exactamente, porque usted... en un organismo que no tiene lo que necesitan otros, o que tienen muchos otros, que es el recurso económico. Hay autores, pintores, escultores, músicos, hay danzarines y todo, que tienen muchos valores, muchas capacidades, muchas cualidades,
pero no tienen quien les apoye Los para los promocionarles, impulse. para desarrollar. Claro. Y muchos de ellos tienen que hacerlo de su mismo Peculio. poco peculio, Claro. que no es lo mismo. Lógico, Entonces, no, eso no. es lo que le falta. Mire, yo digo, y yo he planteado desde hace mucho tiempo, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana no se hace, por ejemplo, entre otras cosas, una verdadera promoción de un premio al mejor pintor del Ecuador, un premio anual, en el que participen los nuevos valores de la pintura. Que se vaya. Sería motivador eso, doctor. Igual podría ser en la música, un concurso de música que se llame Julio Jaramillo, por poner un ejemplo, en el que participen los nuevos valores del pasillo, del pasacalle, de lo que sea. Pero no se hace. Y mire usted, el premio Eugenio Espejo, creo que entrega como $10,000 al ganador, pero le entrega 2 o 4 sueldos básicos durante toda su vida. Ese es el premio Eugenio Espejo, entre otros. Entonces, eso es una importante aporte. Pero el premio Eugenio Espejo se entrega a la trayectoria de los artistas. Y los jóvenes. Entonces, allá debería estar dirigido otro aspecto, como digo, eventos, concursos, exposiciones y todo. De esa manera los jóvenes se van a sentir respaldados, sabiendo que hay organismos del Estado que les van a promocionar nacional e internacionalmente para que puedan desarrollar sus cualidades y sus capacidades. ¿Cómo no? Estamos de acuerdo en eso, doctor, porque si no hay ese respaldo, si no hay ese espacio y ese respaldo, yo creo que nuestros valores se pierden y van a quedar en el anonimato, como ocurre tantas veces y en tantas ciudades. Y lo importante acá creo que es función de las autoridades, doctor, también ponerle parte en esto para rescatar lo propio, impulsar lo propio y llegar con voces fuertes a los estratos superiores para que se tome en cuenta esta capacidad o las capacidades que tenemos acá. Mire, cuánto se desperdicia y cuántas capacidades, cuántos valores artísticos habrán en el Ecuador y en nuestra provincia que han quedado en el anonimato, como usted señala. Mire, hay el caso de un chico que es de por Sichos, de por esos sectores, si no estoy equivocado, de apellido Tapia, que a ese sector llegó un sacerdote que estuvo haciendo un estudio y este chico le acompañaba al sacerdote, pero cada mañana el chico le presentaba una escultura de un pajarito, de un árbol. Y decía, ¿quién te hace esto? Le decía, ¿por qué? ¿Por qué me regalas? ¿Por qué? ¿Quién te...? No, si yo hago. ¿Cómo? Sí, yo hago esto, yo hago esto y esto. Este sacerdote se dio cuenta de la potencialidad que tenía el chico. Talentos, ¿no? Un talento, y le pidió permiso a los padres y les llevó a Italia. Caramba. Él se educó en Italia. Mira, y fue el autor de la escultura que está en el Vaticano de la Virgen de Quito. Sí, cómo no, extraordinario. Yo tuve la suerte de conversar una vez con él y me decía, mira, a mí me dieron un bloque. Claro, así es todo una roca inmensa. De mármol de Carrara, el mejor mármol del mundo. Y ahí tenía que esculpir a la Virgen. Y él decía, pero yo no hice nada, dice, ahí estaba la Virgencita, yo le veía, dice, yo solamente le limpié y ahí está, decía él. En su inspiración. Exactamente. Entonces, esa obra está ahí para toda la eternidad mientras dure el Vaticano. Pero este hecho permitió que él sea contratado para hacer esculturas en la Unión Soviética, Caracho, a nivel en Alemania, en Rumanía, en Dinamarca. Bueno. Él vive ya ahora en exterior. Europa. Pero digo, si no hubiese sido por el sacerdote que vio en el chico esas cualidades, él hubiera quedado en el campo, abandonado, anónimo. Y se perdió toda esa calidad. ¿No? Como él deben haber en el Ecuador muchos jóvenes que necesitamos que sean promovidos o promocionados a través de los organismos que hacen cultura y que no solamente sea la cultura que sirva a los candidatos cuando están en campaña. Que no se metan los políticos. Que no se metan los políticos. Porque no deja comer, ni come ni deja comer. No. Y le perjudican a muchos se pierden. Ese es el problema. Qué lástima, doctor. Sí. Pero le preguntaba, ¿reconocimientos a usted? Bueno, porque yo entiendo que
el nombramiento de algo como el representante de la cultura, como el gestor cultural que transmite constantemente sus conocimientos y va en busca de esa perfección de nuestra ciudad y nuestra gente. Humilde y modestamente le voy a decir, yo tuve la suerte de recibir la máxima condecoración ecuatoriana a la cultura, el premio Benjamín Carrión, una medalla que es el más grande premio, digamos, o reconocimiento que da la Casa de la Cultura. El doctor Marco Antonio Rodríguez, que fue en esa época el presidente de la Casa de la Cultura, me entregó en una sesión solemne la más grande condecoración. De eso me siento muy honrado, muy orgulloso de haber recibido. Tuve la oportunidad de recibir la más alta condecoración a la cultura del municipio de La Tacunga. Tuve la suerte y la satisfacción de recibir la máxima condecoración a los valores humanos del honorable gobierno provincial de Cotopaxi. He recibido también algunos reconocimientos en mi colegio, el Colegio Vicente León, el Botón de Oro. He recibido también el Botón de Oro en la Federación Deportiva de Cotopaxi. Y así en algunos otros pergaminos, diplomas que hemos recibido. Yo lo he recibido con mucha humildad, sinceramente, porque lo que yo he hecho y lo que sigo haciendo no es buscando un trofeo ni un premio, es buscando la satisfacción personal de haber hecho lo que más me gusta y de haber hecho en el momento preciso. Mire, yo trabajo en el periodismo desde cuando tenía 19 años. Yo ya escribía en la Gaceta. Porque una vez mi padre, y esta es otra anécdota, me decía, ve mijito, en vez de estar casi textual, ve mijito, en vez de estar mataperreando, andate al periódico a hacer algo. Entonces yo iba a la Gaceta a recoger el papel, a trabajar con el Pancho Mazapanta, que trabajaba en ese tiempo, un señor de Lago Flores. Entonces yo trabajaba en eso y era en la época de vacaciones que iba yo. Y en algunas tardes que no tenía que hacer yo me iba, me gustaba. En una de esas ocasiones el señor Rafael Sandoval me dice, oye Edmundo, vos que andas en el deporte, ¿por qué no escribes algo por el deporte? Porque yo ya era seleccionado de fútbol en Cotopaxi, era jugador de fútbol en el Club Unión Juvenil, con el que quedamos 7 años seguidos campeones, y bueno, fui seleccionado juvenil de Cotopaxi. Dice, vos que andas en el deporte, ¿por qué no escribes algo? Y comencé a escribir, y el señor Sandoval cogía así y botaba el tacho de la basura. ¿Qué pasa? Yo le entregaba, cogí y botaba. Entonces yo cada vez me preocupaba, ¿no? Decía, ¿qué pasa? Y no le preguntaba a usted por qué. Y él nunca me decía. Entonces, hasta que una vez me publicó, feliz yo, desde ahí hasta ahora, nunca más paró. Entonces, eso a mí me pareció una cosa muy interesante. Entonces, yo tuve la oportunidad, como sabe usted, como ya conversamos, de irme a Cuba. Entonces, mientras tanto, yo escribía la página deportiva de la Gaceta. Y el señor Sandoval un día me dice, ¿cómo te llamas vos? Edmundo Osvaldo Rivera. Entonces él me puso Roe. Yo cuando escribo deportes pongo Roe, ¿no? Y ahora en la pulga y en la oreja es al revés, Edmundo Osvaldo Rivera. Ya. Me voy a Cuba, regreso y le digo al señor Sandoval, bueno, yo vengo a mi paginita, lo mismo. No, me dijo. No hay nada para vos. ¿Vos crees, me dice él, te vas a Cuba a estudiar y vas a venir a hacer lo mismo? Algo has de haber aprendido, me dijo. No, ahora dedícate a asuntos noticiosos, comentarios, dedícate a hacer editoriales, otras ya. El deporte déjale a un lado, algún rato que necesitemos, tenemos de buscar, pero vos dedícate a otra cosa. Y desde ahí me dediqué ya a otras cosas hasta ahora. Luego de un poco tiempo de eso hice yo esa columna que yo le decía que se llamaba En la Calle, que duró algunos años igual, hasta que en el año 2000 el señor Sandoval me dijo, ¿sabes qué? Esta columna que yo quería que se llame Esquina de Barrio, se llame La Pulga en la Oreja. Y hasta ahora sigue esa columna y muchos me saben decir La Pulga en la Oreja y otros solamente me hacen así, ¿no? Pero es una columna que... Le hacen señas, doctor. Sin falsas modestias. Hace unos 5 o unos 8 años el diario La Prensa de Riobamba hizo una encuesta sobre las columnas más leídas en el centro del Ecuador. ¿Ya? Y la columna más leída del centro del Ecuador ha sido La Pulga en la Oreja. Y yo no sabía. Entonces ahí es cuando me dicen, ¿por qué no escribes algo de Riobamba? ¿Por qué no escribes algo de Ambato? Porque ahí leen bastante. Y ahora más aún, porque a través de las redes, antes necesitaban el físico.
el impreso. Ahora ya no necesitan eso, como la Gaceta está en las redes sociales. Ahora leen a través de eso. Hay gente que no le gusta las redes sociales, hay gente que le gusta tener el impreso, tener el libro, por ejemplo, claro, impreso. ¿cómo no? Y hay gente que no puede leer en la computadora, como yo no puedo. Yo necesito tener el libro, tener el periódico, todo. Pero esas cosas me han pasado. Yo he tenido la suerte que muchos sectores me han reconocido, pero yo lo he recibido con mucha humildad y con mucha sencillez, porque yo no estoy para eso ni estuve para eso durante todo este tiempo. Muy bien, doctor. ¿Satisfecho con todo lo que usted ha hecho o hay algo más por hacer? Mire, el periodismo... Dentro de su maestría. Sí. Mira, el periodismo le quita mucho tiempo a la gente. Uno vive al día. Nosotros los periodistas vivimos un día adelantado. Yo tengo que estar pensando en lo que voy a escribir para mañana, no para ahora. No es cierto, mañana recién va a salir el periódico. Y eso les lleva mucho tiempo. Yo soy satisfecho de lo que he hecho en el periodismo, en la cultura, en la docencia, en el deporte. Pero si alguna cosa me ha faltado, y ahora me doy cuenta a esta edad, me faltó escribir un libro, por ejemplo. Yo no tengo escrito un libro. Yo tengo escrito varios folletos, yo he escrito en varias revistas, yo tengo escritos cientos de artículos. Claro. Pero yo no he recogido. Entonces alguien me dice, ¿por qué no recoges todas las pulgas que vos quieras, las mejores, y lo haces? O los escritos. Por ejemplo, se me ocurre, yo tengo 60 artículos solamente de la Gaceta del 11 de noviembre, que es el número especial. Entonces ahí está toda mi producción. Claro. Esa producción es la que yo necesito solamente organizarle. ¿Cómo no? Pero ojalá Dios me permita dar el tiempo necesario y hacer eso. Porque fíjese usted, mi padre escribió, como le decía, más de 60, 70 libros y ofreció su vida a la cultura él. Y ahora hay libros que son fuente de consulta en varias universidades de los libros de mi padre. Pero él dedicó toda su vida a eso. Y yo a esta altura del partido ojalá pueda hacer en algún momento alguna pequeñez. No, yo creo que con lo que ha venido haciendo y lo sigue haciendo, siempre será un canal que puede conducir a un pensamiento reflexivo y a una toma de decisiones importantes dentro de la ciudad. Doctor Edmundo Rivera, créame que estamos complacidos con este diálogo, el charlar así amenamente siempre les llena de satisfacción porque no solo hemos conocido al profesional tan amplio, al intelectual, sino también a ese ser humano sensible que tiene visiones claras sobre el futuro. Gracias por estar en nuestro programa, doctor. A usted, licenciado Manolo Espinosa, mi agradecimiento sincero por haberme invitado a este programa que tiene ya cerca de 30 años y que usted ha tenido la capacidad y la perseverancia y la constancia para seguir en esa lucha. ¿Qué es lo que a usted le gusta? Como le gustan los toros, a mí también me gusta el periodismo y eso es el mejor aporte que podemos dar a la comunidad. Agradecido por su invitación, que todo le vaya de lo mejor, que todo lo que emprenda sea positivo y que alcance nuevas realizaciones. Muchísimas gracias a usted. Gracias, fue el doctor Edmundo Rivera Roballo. Con esto, señoras y señores, culminamos el programa Cotopaxi, Presencia y Acción de un Pueblo. Manolo Espinosa, director, les agradece y les invita para el próximo miércoles. Buenos días.